Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por permitirnos estar aquí, Señor, por permitirnos venir una vez más en este día, Señor, a congregarnos y adorarte, Señor, y exponernos ahora a tu palabra, Señor. Confiamos en que tú, Señor, nos estás guiando a toda verdad, nos estás fortaleciendo, nos estás enseñando, instruyéndonos, Señor, para que seamos una iglesia cada vez más bíblica. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy sea predicada con fidelidad y que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos muestres a nosotros lo que debemos hacer. Padre, ayúdanos, que tu palabra también penetre en los corazones de aquellos que tú has traído aquí, que no conocen a Cristo, para que hoy, Señor, puedan entregarle su vida a Él, confiando plenamente en Él y arrepintiéndose de sus pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a estar leyendo a partir de Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Y terminaremos en el versículo 2 del capítulo 13. Hebreos 12, 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En una ocasión, después de que el Señor Jesús había refutado una de las doctrinas de los saduceos, se juntaron los fariseos que también acostumbraban seguir al Señor, y uno de ellos le hizo al Señor la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La pregunta no había sido hecha con el deseo honesto de buscar la respuesta y la instrucción del Señor, sino que había sido hecha con el propósito de tentarle, de probar al Señor Jesucristo. El deseo de los fariseos era agarrar al Señor Jesús o atraparlo en alguna inconsistencia teológica para matarle. Pero el Señor le respondió a la pregunta de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el punto del Señor es que la ley del reino de Dios se puede resumir en una sola cosa: el amor. La ley depende, como le resumió el Señor a estos fariseos, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y eso era algo que le faltaba a los fariseos. Como aquel joven rico que un día vino buscando al Señor Jesús, estos fariseos se caracterizaban por su falta de amor a Dios. Lo que los caracterizaba más bien era su amor por las riquezas, su amor por su propia gloria, su amor por sí mismos. Pero lo otro que caracterizaba a los fariseos era su falta de amor por el prójimo. Ellos odiaban a los extraños, odiaban a todos aquellos que no eran descendientes de Abraham, odiaban a aquellos que, como escribió Pablo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Es por eso que Jesús, en Mateo 23, unos versículos más adelante, después de que le contestó esa pregunta a los fariseos, los acusa a ellos diciéndoles: ustedes no aman a Dios. Ustedes creen que todo lo que están haciendo, todas esas obras religiosas que hacen, lo hacen por amor a Dios, pero eso no es así. Sino que Él les dijo: ustedes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ustedes aman su gloria. Lo que ustedes aman es los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Eso es lo que ustedes aman. Para eso es que ustedes hacen todo lo que hacen. Pero también los acusó de hipócritas por su falta de amor al prójimo. Mas ay de vosotros, les dijo, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes no quieren que nadie más entre al reino de los cielos, los odian.
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y además les dice, porque devoráis las casas de las viudas. Aquellos que eran los más vulnerables en la sociedad, en vez de cuidarlos, ustedes los devoran. Jesús condenó a los fariseos mostrándoles por medio de la ley lo lejos que ellos estaban del reino de Dios, y lo hizo mostrándoles su falta de amor. Fue por esa razón que el evangelio era tan necesario, porque la misma condenación que Jesús trajo sobre los fariseos era la misma condenación que estaba sobre todos los gentiles. Porque cuando Dios nos ordenaba en su ley a amarle a Él y amar al prójimo, lo que nos caracterizó a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, fue nuestro amor hacia nosotros mismos. No hacia Dios, no hacia el prójimo, sino un amor centrado estrictamente en mi persona. Fue por esa razón que Cristo tuvo que venir al mundo, para establecer ese nuevo pacto que por medio de profetas como Jeremías y Ezequiel, Dios le había prometido a su pueblo que Él cambiaría ese corazón duro de piedra, ese corazón egoísta que se centraba únicamente en el yo, y pondría un corazón de carne y escribiría su ley en ese corazón para que le amáramos a Él, para que amáramos al prójimo. Y le daría también a su Espíritu Santo para que pudiéramos conocer a ese gran Dios y pudiéramos también temerle. Para eso vino Cristo, para quitar nuestro egoísmo, nuestra vida centrada en nosotros. Y lo que caracterizaría entonces a los cristianos, al pueblo de Dios, a esa comunidad del nuevo pacto, por causa de esa obra de gracia de Dios en los corazones de cada uno de ellos, sería el amor. Es por eso que la semana pasada hablamos de esto, y yo les dije que la vida cristiana, como decía un autor, es el sine qua non de la vida cristiana, el amor. Eso es lo que nos caracteriza a los cristianos. No solo el amor por Dios, sino también el amor por el prójimo. Porque Dios nos ha salvado, hermanos, es porque nosotros podemos amar. O como escribió el apóstol Juan en su primera carta, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero como vimos la semana pasada, esta no era la realidad de esta iglesia en Roma a la que le escribió el autor. A pesar de la salvación que ellos habían experimentado, ellos no estaban viviendo así. Y eso había ocurrido, como dijimos, por su propia negligencia. Ellos, al apartarse de la palabra de Dios, habían hecho que su propia fe había decaído. Ya no estaban caminando su carrera cristiana, corriendo la carrera cristiana como debían. Se habían estancado. Pero su negligencia no solo afectó, como vimos, su entendimiento del evangelio. Porque por eso el autor usa 12 capítulos para recordarles el evangelio a ellos. Su negligencia también había afectado su práctica cristiana. Hermanos, nuestra negligencia de la Biblia no solo va a afectar nuestra doctrina. Nuestra negligencia de la Biblia va a afectar también nuestra práctica, nuestra conducta cristiana. Porque ambas están ligadas. ¿Y cómo había afectado la negligencia de la palabra de Dios la vida de estos hermanos en Roma? Bueno, primero, como vimos la semana pasada, en el versículo 1 del capítulo 13, en el distanciamiento que había ocurrido entre ellos. En lugar de haberse unido más por causa de la persecución que estaban experimentando, por causa de las aflicciones, se habían separado unos de otros, distanciado. Ya no estaban amándose bíblicamente. Es por eso que el autor, como vimos la semana pasada, tuvo que exhortarlos a que continuaran amándose como hermanos en Cristo. En lugar de distanciarse, su deber como cristianos era amarse fraternalmente. Y no solo eso, a promover ese amor, a que ese amor continuara entre ellos, que no permitieran que nada se interpusiera entre ellos, que no hubiera nada que pudiera ser un obstáculo en su amor los unos por los otros, y en que ese amor continuara en la iglesia. Ese era su deber. Pero ese no era solo el problema que había en esta iglesia. Es por eso que el autor continúa, como leímos en Hebreos 13:2, y les dice esto: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver esta exhortación del autor en el versículo 2.
Lo vamos a ver en 4 puntos. Primero vamos a ver el mandamiento y su motivación. Segundo, vamos a ver el fundamento de ese mandamiento y su propósito. Tercero, vamos a ver la bendición de obedecer ese mandamiento. Y cuarto, veremos las implicaciones del mandamiento para nosotros. Y terminaremos con algunas aplicaciones y reflexiones para nosotros, no solo como cristianos, sino como iglesia. Entonces, veamos el primer punto, el mandamiento y su motivación. ¿Cuál es el mandamiento? Aquí está exhortando el autor a cada miembro de esta iglesia en Roma. Veamos de nuevo. No os olvidéis de la hospitalidad. Este es el mandamiento. Este es el imperativo. Esta es la orden de este autor, inspirado por el Espíritu Santo, a estos hermanos en Roma. Y está dado de una manera negativa. Dice, no os olvidéis. Diferente a la exhortación del versículo 1. Es una exhortación positiva. Esta es una exhortación negativa. Dice, no se olviden de la hospitalidad. Y a lo que el autor les está mandando a estos hermanos es literalmente a no ser negligentes, a no olvidar, a que no les deje de importar, a que no omitan la hospitalidad. Eso es lo que el autor quiere decirles. Porque esa no era la realidad ahora en la vida de muchos de estos hermanos. Ellos ya no estaban practicando la hospitalidad, se habían olvidado de ella. Ya no les importaba hospedar a nadie, a diferencia de unas décadas atrás. Es por eso que el autor les describe esta exhortación en tiempo presente. Ese verbo está en tiempo presente. ¿Por qué? Porque esto era algo que el autor les está diciendo. Esto es algo que está pasando ahora entre ustedes, que no ocurra más. Eso era lo que los estaba caracterizando ahora, su omisión, su negligencia, su olvido a la hora de practicar la hospitalidad. Lo mismo que habían hecho con la palabra de Dios, ahora estaban haciendo con este mandamiento. Ahora, ¿a qué se refería el autor con ese término que se traduce en nuestras Biblias como hospitalidad? En el original, ese término que usó el autor ahí es el término filocenias. Al igual que el término que usó en el versículo 1, Filadelfia. Este es un término compuesto, es decir, está formado por 2 términos en griego. Uno, fileo, que como vimos la semana pasada significa amor, y el otro, xenia, que significa extraño. De ese último término es que nosotros obtenemos la palabra xenofobia, por ejemplo, temor a los extraños. Entonces, de lo que el autor está hablando aquí es de otro tipo de amor, como dijimos la semana pasada. De lo que él está hablando es del amor por los extraños, o el amor hacia los extraños. De lo que él está hablando es de que como cristianos y como iglesia, estos hermanos no olvidaran amar a los extraños, su amor por los extraños. Ahora, ese término filocenias, está correctamente traducido en nuestras versiones como hospitalidad. Porque así era como en la antigüedad y en el griego del Nuevo Testamento era utilizado. Era utilizado para hablar de aquella acción de abrir las puertas de nuestros hogares a aquellos que son completamente extraños a nuestra familia. De abrirle las puertas a aquellos que son extraños a nuestro hogar. Y obviamente eso se refiere a todos aquellos que no pertenezcan a nuestro núcleo familiar. Incluye a extraños, completos extraños, incluye a vecinos, amigos, compañeros de trabajo, hasta nuestros tíos, abuelos, padres, porque ellos no pertenecen al núcleo familiar, ellos no viven dentro de esa casa. Ellos son extraños a nuestro hogar. De eso se refiere la hospitalidad. Abrirle nuestras puertas a todo aquel que no sea de ese hogar, de nuestro hogar, que sea un extraño en nuestra casa. Incluye también a hermanos en la fe, porque ellos no viven con nosotros. Es a todos ellos a los que el cristiano debe hospedar. La exhortación es a que estos hermanos traigan personas dentro de sus hogares. O como escribió Alexander Strauch, a compartir nuestra familia, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra comida, nuestra privacidad y nuestro tiempo, a proveer amistad, aceptación, comunión, refrescamiento, confort y amor de una de las maneras para comprender más ricas y profundas para los hombres.
Christine Paul definió la hospitalidad de la siguiente manera: la hospitalidad es una expresión concreta y personal del amor cristiano, intencionada para incluir extraños en un círculo de cuidado. Pat Ennis la definió así: la hospitalidad es una manera práctica de amar a otros. Si lo que caracteriza al cristiano es el amor, entonces su deber no es solo amar a sus hermanos en la fe. Su deber es también abrir las puertas de su hogar para amar al extraño. Ese es nuestro deber como cristianos. Sin embargo, a pesar de que esto era lo que se esperaba de estos hermanos en el primer siglo como cristianos, esto tampoco los estaba caracterizando a ellos en este momento en el que el autor les está escribiendo este sermón. En lugar de estar abriendo las puertas de sus hogares para amar a los demás, ya fueran familiares, vecinos, sus amigos, sus hermanos en la fe inclusive, o inclusive extraños que pasaban de visita por la ciudad, lo que estaban haciendo estos hermanos era cerrar las puertas de sus casas para aislarse del mundo. En lo que estaban preocupados ahora en sus propias vidas, lo que los caracterizaba ahora es su egoísmo. Y el egoísmo era lo que no estaba permitiéndoles a ellos amar al extraño. El amor por ellos mismos, por su comodidad, por su seguridad, se había convertido en el obstáculo para amar a los demás. Ese fue el motivo por el cual el autor les hizo esta exhortación. No os olvidéis de la hospitalidad, no seáis negligentes, no omitáis, no deje de importarles la hospitalidad, el abrir las puertas de sus hogares para amar con sus posesiones a los extraños. No olviden de hacerlo, no lo omitan. Ahora, ¿en qué estaba basada esta exhortación? ¿Cuál era el fundamento? ¿De dónde obtuvo el autor las bases para ordenarle esto a esta iglesia? Segundo punto. Bueno, como hemos visto en estos 3 años que hemos estado estudiando la epístola, la práctica y el método del autor para exhortar constantemente a esta congregación no era otra cosa más que las Escrituras. Nunca vemos al autor basando sus argumentos en sus propias opiniones o en su propia sabiduría. No. Todo estaba fundamentado en lo que el Espíritu Santo había dicho en su palabra. Y esta exhortación en Hebreos 13:2 no es diferente. Dios, por ejemplo, le había ordenado a Israel en Levítico 19 lo siguiente con respecto al extranjero. Cuando el extranjero, literalmente el extraño, morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que morare entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. En Deuteronomio 10, por medio de Moisés, Dios le ordenó exactamente lo mismo a Israel. Amaréis pues al extranjero, de nuevo, literalmente al extraño. Amaréis al extraño. Siglos más adelante, por medio del profeta Isaías, Dios le recuerda a Israel aquello que le agradaba a él realmente, aquello que le traía el gozo a Dios. En Isaías 58:7 leemos: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No es esto lo que trae gozo a mi alma? ¿No es esto lo que me agrada a mí? Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues, metas en tu casa, abras las puertas para que ellos puedan entrar ahí. ¿No es eso lo que me agrada a mí? Entonces esta exhortación no era nueva para ellos como judíos que se habían convertido al cristianismo. Esto era algo que ellos habían escuchado enseñar de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque este era un mandamiento de Dios para su pueblo. Por lo tanto, su deber como cristianos era obedecer ese mandamiento, precisamente porque Dios se lo había ordenado en su palabra. Ahora, este mandamiento estaba bien fundamentado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Así como vimos la semana pasada que Dios había fundamentado el mandamiento de amarse unos a otros como hermanos. Este mandamiento también Dios lo había ilustrado para ellos con el fin de que ellos también lo obedecieran. ¿Y cuál fue esa ilustración? ¿Cuál fue ese fundamento para este mandamiento? El Evangelio. El Evangelio. Nuevamente. Pregúntense esto: ¿cuál fue la razón por la cual Dios le ordenó a los israelitas amar al extraño? Como leímos en Levítico 19, como leímos en Deuteronomio 10. ¿Cuál fue la razón?
el Evangelio. Escuchen el razonamiento del Señor en Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que morar entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Por eso. En Deuteronomio 10, lo mismo. Escuchen lo que escribió Moisés en Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, precisamente porque ustedes fueron extraños en la tierra de Egipto y porque yo los liberté a ustedes de quien fuera su amo y su gran enemigo, y los redimí y abrí las puertas para que ustedes fueran mi pueblo, ustedes ahora deben amar al extraño. Por esa razón, por esas buenas noticias. El fundamento de esta exhortación de Dios a Israel en el Antiguo Testamento con respecto al extraño eran las buenas noticias de la libertad que Dios les había dado a ellos de Egipto, su peor enemigo. Y la realidad de Dios, y la realidad de que Dios le había dado la que fuera su tierra a ellos como extraños. Como le dijo Dios a Israel en Levítico 25. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Soy yo quien les he dado mi tierra. Soy yo quien les ha abierto las puertas para que ustedes entren y disfruten de lo que es mío para su bendición. Y así como Dios los había tratado a ellos, así debían tratar ellos al extraño. Y este es el mismo fundamento para la iglesia, para nosotros los creyentes, el Evangelio. Porque la realidad es que nosotros no pertenecíamos a la familia de Dios. La Biblia afirma que todos y cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Que todos nosotros estábamos, como dice Pablo en Efesios 2, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O como le escribió Pablo a los Colosenses, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Por naturaleza, por causa de nuestro pecado, todos y cada uno de nosotros éramos extraños para con Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que en su infinita bondad y por su maravillosa gracia, Dios nos salvó y nos libertó de quien fuera nuestro amo y nuestro peor enemigo, Satanás y el pecado. Y por gracia, por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos abrió las puertas de su reino para que nosotros entráramos en Él. Por lo tanto, Pablo pudo decirle a los efesios lo siguiente: así que ya por causa de esa obra de gracia de Dios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por gracia Dios nos abrió las puertas de su reino. Por gracia nos ha dado todo lo que nosotros necesitábamos para vivir en esta vida, todo. Y por gracia, dice Apocalipsis 19:9, nos ha llamado, literalmente nos ha invitado ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Esa es la razón, el fundamento, la base para que el cristiano ame al extraño. Para que el cristiano abra las puertas de su hogar para amar al extraño con todas sus posesiones. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús para traernos a su reino. El Evangelio. El Evangelio es el fundamento para la hospitalidad cristiana. El fundamento para que estos hermanos en Roma no lo olvidaran, no la estuvieran omitiendo. ¿Para cuál era el propósito de la hospitalidad? Amar. Ese es el propósito. Abrir las puertas de nuestros hogares para amar al extraño. Dios le dio su tierra a Israel, ¿para qué? Para bendecirlo. ¿Por qué? Porque lo amaba. Dios le dio la tierra a Israel, ¿para qué? Para cuidarlo. El Señor hizo eso. Él fue un huésped para Israel, para que Israel pudiera llegarle a conocer. El propósito de la hospitalidad cristiana es exactamente el mismo. Nosotros somos imitadores de Dios.
Por lo tanto, cuando nosotros abrimos nuestros hogares al extraño, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, completos extraños, hermanos en la fe, lo que deseamos es hacer lo mismo que Dios hizo por nosotros, servirles de bendición. Queremos amar al extraño estableciendo lazos fuertes con ellos, consolando, exhortando, animando. Queremos amar a los necesitados proveyéndoles nosotros mismos alimentos, descanso. Pero sobre todas las cosas, nuestro deseo es amar a todas esas personas, estableciendo relaciones que nos permitan a nosotros algún día compartirles las buenas noticias de Cristo. Como escribió Tim Chester, pero las comidas crearán oportunidades naturales para compartir el mensaje del Evangelio en un contexto que resuena poderosamente con lo que estás diciendo. Nuestra principal meta es llegar a conocer de tal manera a esas personas que hemos invitado a nuestros hogares, a las cuales les hemos abierto las puertas de nuestros hogares, con el fin de que ellas mismas lleguen a conocer al Señor y dejen de ser extraños para con Dios y lleguen a ser más bien conciudadanos del pueblo de Dios con nosotros. Ese es el fin de abrir nuestras puertas al extraño. Como escribió Philip Hughes, la verdadera hospitalidad brota de la fuente ilimitada del amor divino manifestado a nosotros mientras nosotros éramos aún pecadores extraños. Brota del amor de Dios. La obediencia a Dios entonces y el evangelismo deben ser los motores que impulsen al cristiano a la hospitalidad. Hay un libro de una creyente llamada Rosaria Butterfield, donde ella relata su viaje por la vida hasta llegar a la fe cristiana. Ella era una académica en una prestigiosa universidad en los Estados Unidos. Era una activista en el movimiento feminista y era en ese momento en el que ella relata el libro, o en el tiempo que relata este tiempo de llegar a la fe, ella estaba en una relación homosexual. Un día ella decidió hacer un trabajo para escribir su segundo libro, tratando de refutar los argumentos de la derecha religiosa de los Estados Unidos, tratando de demoler los argumentos cristianos contra la homosexualidad. Y como parte de su investigación incluía estudiar la Biblia. Ella tenía que estudiar la Biblia, cuáles eran los argumentos cristianos. Ella se dio cuenta que necesitaba estudiar griego, estudió griego, contrató a alguien que le ayudara a entender mejor la palabra de Dios. Y también decidió escribir un artículo en un periódico local para hablar de esto que iba a escribir en el libro. Y ella dice que recibió miles y miles de emails o correos electrónicos con mensajes de odio hacia ella, muchos de cristianos, por lo que ella había escrito. Pero entre todos esos emails recibió uno de un pastor, Ken Smith, de una iglesia local, un hermano presbiteriano, en donde él le hacía varias preguntas a ella con el fin de cuestionar su cosmovisión. ¿Cómo es que ella había llegado a esas conclusiones? Si ella creía en Dios, ¿cómo sabía ella que estaba en lo correcto con lo que decía? Y al final la invitaba a llamarlo a él por teléfono para contestar esas preguntas. Muy amable el pastor. Ella afirma que pasó muchas semanas intrigada con ese email. Y un día decidió llamarlo. Y dice que pasaron varias horas hablando por teléfono. Y ella quedó muy contenta y el pastor terminó invitándola a cenar con él a su casa. Ahora ella dice que el pastor al final prefirió un restaurante porque pensaba que a ella le iba a dar miedo ir a la casa de un extraño. Entonces él decidió llevar a su esposa a un restaurante e invitar a esta mujer en un lugar más neutral. Pero ella dice que esa invitación del pastor fomentó cientos y cientos de reuniones más con él. Fomentó la posibilidad de invitarla a su casa, de compartir con ella, conocerse, establecer lazos fuertes, darle a ella un testimonio verdaderamente cristiano del matrimonio. Porque ella dice, presuposiciones totalmente equivocadas del cristianismo. Y le dio la oportunidad al pastor de invitarla a su iglesia. Y ella fue a la iglesia. Y un día el Señor la salvó ahí. Y todo por un cristiano que entendía su responsabilidad cristiana con respecto a la práctica de la hospitalidad. Ese fue el entendimiento de la iglesia primitiva, hermanos.
Michael Green escribió un libro que se llama El Evangelismo en la Iglesia Primitiva, y él dijo lo siguiente: uno de los métodos más importantes para la expansión del Evangelio en la antigüedad fue el uso de los hogares. La pura informalidad, la atmósfera relajada del hogar, sin mencionar la hospitalidad que debía ir con él, todo ayudó a hacer de esta forma de evangelismo particularmente exitosa. El hogar. Esto lo vimos cuando estudiamos nosotros el libro de Hechos. La importancia que le dio no solo el Señor Jesús, sino también los apóstoles al hogar, fue algo inmenso. Ellos entendían que la hospitalidad era una manera para servir y amar al extraño. Entendieron como un foco para el evangelismo y la enseñanza bíblica. Alexander Strauch dijo: por medio de la hospitalidad nosotros podemos conocer a nuestros vecinos y ser un faro de luz en vecindarios espiritualmente en tinieblas. ¿Qué había producido el egoísmo en estos hermanos en Roma? ¿Qué había traído su aislamiento del mundo? ¿Cuál era el resultado de ese aislamiento? Que el mundo continuara en tinieblas. Al cerrarle las puertas a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, al extraño, el evangelio no se estaba propagando. Las personas no estaban siendo impactadas por el evangelio. Por ello, en obediencia a Dios, por amor a los perdidos, por el avance del evangelio, es que el autor les ordena esta exhortación o este mandamiento a estos hermanos. Tercero, ¿por qué les dice el autor que no deben olvidarla? ¿Cuál es la bendición de obedecer el mandamiento? Bueno, leamos nuevamente la segunda parte del versículo 2. Porque por ella algunos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí el autor nos está mostrando nuevamente su dominio de las Escrituras. Él no solo vio un problema en esta iglesia, sino que supo fundamentar sus argumentos, la corrección, y pudo ilustrarla también. Porque con estas palabras el autor le estaba recordando a estos judíos que ahora eran cristianos los relatos en el Antiguo Testamento de hombres como Manoa o Gedeón o Lot, que un día abrieron las puertas de sus hogares para hospedar a extraños que resultaron ser ángeles. Pero quizás el ejemplo más sobresaliente en las mentes de estos judíos, judíos ahora cristianos, era el ejemplo de Abraham. Un día en Génesis 18 leemos de Abraham en el encinar de Mamre. Él está a la puerta de su tienda y levanta su vista y ve a 3 extraños, 3 hombres que nunca antes había visto. Y en lugar de cerrar la tienda, meter a toda su familia adentro, ponerle llave al candado, pedirle a todos: vea, cállese, no digan nada para que no se den cuenta que estamos aquí. Él dice que alzó sus ojos, vio a estos 3 extraños y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Eso fue lo que hizo Abraham. Además, no solo hizo eso, les proveyó agua, lavó sus pies, les dio pan, mantequilla, leche. El becerro que estaba preparando para alimentar a su familia, se los dio a ellos también. Les dio un espacio donde descansar. Y lo hizo porque eso fue lo que caracterizaba a Abraham como alguien que conocía al Señor. No lo hizo porque sabía que eran ángeles a los que estaba él atendiendo, sino ignorando quiénes eran ellos realmente. Para Abraham esos 3 varones eran 3 extraños. Nunca antes los había visto. Pero aún así él abrió las puertas de su hogar y compartió con ellos todas sus posesiones. El deseo de Abraham era ser un instrumento de Dios para bendecirlos a ellos. Pero resultó que la hospitalidad de Abraham resultó para él y para su propia vida, para la de su familia, en bendición. Porque uno de esos 3 ángeles resultó ser el ángel de Jehová. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad preencarnada. Abraham le había abierto las puertas de su hogar a Dios, y Dios había comido con él. Y fue ese día que Abraham recibió la bendición de la promesa de Isaac. Su hospitalidad le resultó a él de bendición. Imagínense qué hubiera pasado si Abraham cierra su tienda y no los deja entrar. Se pierde la bendición. Pero por su hospitalidad fue bendecido.
Y ese es todo el punto del autor en Hebreos capítulo 13. Él no está diciendo que nosotros debemos ser hospedadores porque quizás algún día tendremos en nuestra sala a un ser sobrenatural. Eso no es lo que él está diciendo. Ese no es el punto. Lo que él está diciendo a estos hermanos en Roma es que la hospitalidad, ese amor por los extraños, el abrir las puertas de sus hogares, les sería a ellos de bendición para sus vidas. De una u otra manera, ser diligentes en practicar la hospitalidad les sería a ellos de bendición. Fue por eso que el Señor Jesucristo, estando en la casa de un fariseo y viendo cómo se comportaban todos a los que él había invitado ahí, le dice al dueño de la casa: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El deber de estos hermanos era abrir las puertas de sus hogares al hermano en la fe, al desconocido, a cualquier persona. ¿Para qué? No porque ellos podían darle algo a cambio a ellos, sino nada más para servirles. Y obedeciendo ese mandamiento con esa actitud, les sería a ellos siempre de bendición a sus vidas. Y esa es la motivación que el autor quiere imprimir en la mente de estos hermanos en Roma. Recuerden a Abraham, la bendición que él recibió por practicar la hospitalidad. Ustedes recibirán la misma bendición cuando hagan lo mismo que él. Hermanos, muchos aquí podemos contar la gran cantidad de bendiciones que hemos recibido cuando hemos hospedado a alguien en nuestros hogares. Muchos podemos hablar de la gran cantidad de bendiciones que hemos recibido cuando otras personas nos han abierto las puertas de sus hogares para entrar ahí. Ustedes saben cómo nació el ministerio de mujeres de esta iglesia. Hace unos años, en el 2012 de hecho, la iglesia invitó al pastor Eric Gómez y a su esposa Fanny para que el pastor viniera y predicara en la conferencia familiar de ese año. Los hermanos se quedaron en mi casa. Pero la esposa del pastor venía con una misión especial, como diría mi esposa. Ella quería averiguar cómo estaban viviendo las mujeres de esta iglesia el cristianismo. Si estaban reuniéndose, si estaban orando juntas, si estaban exhortándose unas a otras, si las ancianas estaban cumpliendo el rol que el Señor les había dado a ellas en la iglesia. Y pasó muchas horas conversando con mi esposa, enseñándole cómo empezar un ministerio, una reunión, qué es lo que tenían que hacer, qué libros podían estudiar, cómo estudiarlos. Hasta se pudo reunir con las esposas de los pastores, con las esposas de los diáconos para animarlas a hacer esto. Y fue así como nosotros los pastores después nos dispusimos a trabajar con las mujeres para animarlas a hacer esto. Y junto a mi esposa y otras hermanas maduras en la fe, se empezaron a realizar estas reuniones mensualmente. Pero aquella hospitalidad que ofrecimos a esos amados hermanos no solo fue de bendición para nuestras vidas, porque mi esposa fue muy bendecida con las conversaciones que tuvo con el pastor y con la hermana. Yo fui inmensamente bendecido en mis conversaciones con el pastor. Mis hijos fueron bendecidos con la presencia de esos hermanos en mi hogar. Pero la iglesia también fue bendecida por aquella hospitalidad. Y el día de hoy vemos la mano del Señor en el crecimiento espiritual que le ha concedido a muchas hermanas por medio de esas reuniones. Y cómo ha fortalecido a la iglesia por medio de esas reuniones. Eso era precisamente lo que el autor quería que estos hermanos en Roma entendieran acerca de la hospitalidad. Siempre traería bendición a sus vidas. Hoy, mañana o en la resurrección de los justos, como dijo Jesús. Siempre. Cuarto, ¿cuáles son las implicaciones del mandamiento? ¿Cómo es que nosotros como cristianos lo debemos obedecer? ¿Qué implica la hospitalidad cristiana? Esa es la pregunta. F.F. Bruce, un teólogo académico de la Biblia, decía que la hospitalidad era una virtud en el mundo antiguo, tanto para judíos como para griegos. Para todos, la hospitalidad era una virtud. De hecho, para los griegos, el dios Zeus era el patrono de los extranjeros. Él estaba, según la mitología griega, para cuidarlos.
Pero la Biblia nos da ejemplos de que esto era una realidad también. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la evidencia en Job. Job 31-32. Job está defendiendo su integridad. Él está diciendo, yo soy un hombre íntegro. ¿Y cómo lo defiende? Él dice en Job 31-32, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Yo soy íntegro. ¿Y cómo lo demostraba? Yo hospedaba gente en mi casa. Esa era mi práctica cristiana, en mi vida. Era una responsabilidad cuidar del extranjero. La reputación de una persona estaba en juego si no era una persona hospedadora. En el Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Lo vimos cuando vimos Hechos 16. En dos personas que después de recibir el regalo de la salvación respondieron con la hospitalidad. Lidia fue una. Cuando recibió la salvación le dijo a Pablo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Sabiendo que yo soy ahora cristiana, que he sido salva, entren en mi casa y quédense. Y Lucas añade esto en Hechos 16:15, y nos obligó a quedarnos. Hospitalidad a la fuerza. Pero eso es lo que se esperaba en el mundo antiguo y lo que se espera de todo cristiano. ¿Qué hizo el carcelero en Filipos? Exactamente lo mismo. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa es la práctica de los reformadores. Martín Lutero. Este año me dediqué a estudiar gran cantidad de biografías de Martín Lutero. Y lo que todos los historiadores confirman es que una de las cosas que caracterizaron a Lutero fue su hospitalidad. En ese castillo, en el antiguo monasterio que Federico el Sabio le regaló a Lutero cuando se casó con Caterina Bombora. Ese lugar, Lutero y su esposa abrieron sus puertas a gran cantidad de personas, familiares, amigos, a los estudiantes de Lutero, a extraños, para bendecirlos. Calvino, hablando del deber cristiano para con el extraño, dijo en la institución, el extraño es digno de que le ofrezcas todo tu ser y tus posesiones. De hecho, la Biblia le da tanta importancia a la hospitalidad que afirma en 1 Timoteo 3:2 que ella debe caracterizar al hombre que anhela el obispado. No practicar la hospitalidad descalifica a un hombre para el ministerio, porque es el deber de todo cristiano. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le ordena al joven pastor que ponga en la lista de ayudas de la iglesia a las viudas que cumplan o que tengan un buen testimonio cristiano. ¿Y qué le dice en 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Las demás no las pongas. Cualquier otra viuda que no tenga ese testimonio, no la pongas en la lista de ayudas. En la tercera epístola, el apóstol Juan felicitó a Gayo por su hospitalidad y condenó a ¿quién? A Diótrefes, un líder en la iglesia. ¿Por qué? Porque él echaba de la iglesia a aquellos que hospedaban hermanos en la fe. En el Nuevo Testamento, la hospitalidad es un deber cristiano de gran importancia. Entonces, debido a que es un deber cristiano, practicar la hospitalidad, ¿cómo es que se hace? Y aquí quiero ofrecerles al menos 6 cosas que caracterizan la hospitalidad cristiana. Primero, es frecuente. Es decir, debe hacerse frecuentemente. No es algo que se hace cada vez perdida. Eso no es ser hospedador. Si yo hospedo a alguien cada 3 meses, eso no es ser hospedador. Hospedar significa tener la actitud de estar abriendo las puertas de nuestros hogares para amar al extraño frecuentemente. Que sea una práctica, como lo hizo Abraham. Lo que él hizo con esos 3 extraños que llegaron aquel día cerca de su tienda, él lo hacía constantemente. Por eso el autor dice, no os olvidéis
porque debemos estar pensando en ella constantemente. Si lo hacemos frecuentemente, se convertirá en una práctica y no la llegaremos a olvidar. Pero si lo hacemos infrecuentemente, se nos va a olvidar y la llegaremos a omitir, como pasaba en estos hermanos en Roma. Segundo, es voluntaria. Es decir, nosotros no esperamos a que el extraño se invite a nuestra casa solo. No, nosotros invitamos a alguien. En Génesis 18 se nos dice que Abraham salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Esa debe ser nuestra misma disposición. Cuando veamos a un extraño, la misma voluntad, si queremos cumplir con este mandamiento. Tercero, sin murmuraciones. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Literalmente sin quejas. La hospitalidad cristiana no se puede cumplir cuando haya quejas en nuestro corazón contra la práctica. ¡Qué pereza! Uy, hoy era el día, qué pereza. Se me había olvidado. Lo hago porque lo tengo que hacer, pero no porque quiero. Esa no es la actitud cristiana. Eso no es practicar la hospitalidad bíblica. La hospitalidad es una disposición, una actitud de un corazón que responde abriendo las puertas de su hogar y darle todas sus posesiones al extraño, habiendo entendido el evangelio. Dios no nos salvó a nosotros murmurando: ay, qué pereza, tengo que salvar a este. No. Como Dios nos salvó, nosotros hacemos lo mismo con el extraño, sin murmuraciones. Se hace en humildad. De nuevo, en Génesis 18 se nos dice que Abraham salió corriendo a recibir a estos varones y dice: y se postró en tierra. Esa era una señal de humildad. Hasta les lavó los pies, dice. Esa era otra señal de humildad, pero también era una señal de respeto. Lo que Abraham quería comunicarle a esos extraños es que él estaba ahí para servirles ahora, no para ponerse como su superior. Vean todo lo que tengo, mis posesiones, vean cómo he sido prosperado, vean todo mi ganado, vean lo millonario que soy. No, esa no era la actitud de Abraham. Abraham lo hizo para servirles a ellos en lo que ellos necesitaran, en humildad. Quinto, es abundante, es decir, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a nosotros, así nosotros le damos al extraño. Le proveemos. Abraham le ofreció de todo porque Dios le había dado de todo: pan, agua, el cordero, un espacio donde descansar. Abraham tenía unas grandes posesiones. Como Dios había prosperado a Abraham, así mismo Él le había dado a estos extraños. Tenemos un apartamento pequeño, no importa, podemos darle algo ahí en ese apartamento pequeño a un extraño. Quizás no podamos descansar, dar un lugar para descanso, pero podemos darle algo, un café. Tenemos una casa muy grande que Dios nos ha dado, pues podemos no solo darle un espacio para descansar, sino podemos hospedar a más gente. Como Dios nos ha prosperado, así nosotros tratamos al extraño. Y sexto, es perseverante. Es decir, así como el creyente no se cansa de hacer lo bueno, así tampoco se cansa de practicar la hospitalidad. Se hace con perseverancia. En Romanos 12:13, Pablo le dice lo siguiente a la iglesia en Roma: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese término que se traduce ahí en Romanos 12:13 como practicando, literalmente significa perseguir, esforzarse, dedicarse a algo, luchar. Es decir, nos habla de esforzarnos, como decía Leon Morris en su comentario, de esforzarnos vigorosamente en practicar la hospitalidad. Alexander Strauch dijo: Dios nos dice que debemos seguir la justicia en 1 Timoteo 6:11, seguir siempre lo bueno en 1 Tesalonicenses 5:15, buscar la paz en 1 Pedro 3:11, seguir el amor en 1 Corintios 14:1, y aquí que debemos perseguir la hospitalidad. Por lo tanto, nosotros debemos perseguirla activamente, promoverla y aspirar a ella. Debemos pensar en ella, planificarla, prepararnos para ella, orar por ella y buscar oportunidades para practicarla. Eso es practicar la hospitalidad. Eso es seguir la hospitalidad. Eso es perseguirla con perseverancia.
Ahora, personalmente, después de haber estudiado este pasaje, lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios por la predicación expositiva. Y ya les voy a decir por qué. Para los que no saben o nunca han escuchado lo que significa ese término predicación expositiva, lo que se trata es de haciendo el uso correcto de las herramientas para interpretar la Biblia. Nosotros vamos a tratar de entender un versículo, un pasaje de la Escritura en el sentido en el que Dios nos lo dejó. Y parte de la práctica de la predicación expositiva es estudiar libros completos de las Escrituras e ir versículo por versículo de cada uno de esos libros estudiando qué es lo que en el contexto del libro dice ese versículo. Y digo que doy gracias a Dios por la predicación expositiva, porque si no fuera por la predicación expositiva que esta iglesia ama y a la que esta iglesia se ha dedicado, yo no hubiera predicado acerca de la hospitalidad, porque yo creía que estaba bien. Muchas veces cuando no se predica expositivamente, no predicamos ciertos pasajes porque creemos que estamos bien, que no necesitamos escuchar eso. Todos estamos practicando hospitalidad. Y abandonamos ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas bíblicas para nosotros. Pero por medio de la predicación expositiva, Dios nos protege a nosotros de omitir mandamientos suyos para con nosotros. Y uno de ellos es la hospitalidad. Y les digo que cuando estudié este pasaje, yo pensaba que yo practicaba la hospitalidad bíblica. Y Dios me confrontó y me dijo, no. Y gracias a Dios por la predicación expositiva. Dios nos cuida por medio de la predicación. Hermanos, quiero hacernos varias preguntas. ¿Cuántas personas pueden describir el interior de nuestros hogares? ¿Cuántos vecinos, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe? ¿Cuántos de nuestros vecinos han pasado más allá del portón, de la puerta de nuestra casa? ¿Cuántos de nuestros compañeros de trabajo han sido testigos del ambiente familiar de nuestros hogares? Los que somos casados, preguntémonos lo siguiente: ¿cuántos hermanos solteros en la iglesia conocen nuestros hogares y nos han visto nuestra relación matrimonial? Son preguntas difíciles. Pero para muchos como para mí nos van a mostrar la dura realidad de lo lejos que estamos de practicar bíblicamente la hospitalidad. Lo que deseo hacer para terminar el sermón es mostrarles que lo primero que debemos hacer, si nosotros queremos realmente aplicar a nuestras vidas lo que hemos escuchado en este día, es deshacernos de todas nuestras excusas para no practicar la hospitalidad. Eso es lo primero que debemos hacer. Excusas como: es que me da temor no caerle bien, que me rechacen la invitación. Es que soy una persona demasiado introvertida y realmente no me gusta tener invitados en mi casa. Es que mi casa es un desastre, tengo hijos pequeños. Es que no me gusta cocinar. Es que mi casa es muy pequeña. Es que soy demasiado ocupado. Es que. Excusas. Lo primero que debemos hacer para ser obedientes al Señor y practicar la hospitalidad bíblica es dejar de poner excusas a Dios. El deber cristiano es practicar la hospitalidad. Este es un mandamiento del Señor y Él espera que nosotros hagamos con Él lo mismo que espera Él que hagamos con el resto de los mandamientos que Él nos ha dado en su palabra. Que lo obedezcamos. No hurtes. Señor, pero es que yo tengo que robar porque es que... Acuérdate del día de reposo. Es que, Señor, yo tengo que descansar 2 domingos al mes en mi casa.
Nosotros no hacemos eso con esos mandamientos. Entonces, ¿por qué hacemos muchas veces eso con la hospitalidad? Nuestra primera misión es dejar de poner excusas. Podemos nosotros temer el rechazo de los hombres, pero lo que nos trae gozo a nosotros es que estamos obedeciendo al Señor, en querer invitar, en querer abrir las puertas de nuestros hogares. Puede que nuestra casa sea muy pequeña, que tengamos niños pequeños, que sea un desastre, pero invite. Nuestro interés no es que las personas crean que nosotros somos perfectos, que lo tenemos todo controlado en nuestras vidas. No, lo que nosotros necesitamos y queremos es que la gente vea que nosotros necesitamos la gracia de Dios tanto como ellos para vivir nuestras vidas diarias. Puede que ciertamente estemos demasiado ocupados, pero entonces empecemos por analizar qué es lo que nos está manteniendo ocupados y por qué razón. Siempre podemos hacer tiempo para obedecer al Señor. Puede que no cocinemos bien. Hermanas, el punto de la hospitalidad no es demostrarle a ustedes, a los invitados, que ustedes son las grandes chefs. Ese no es el punto. El punto no es tenerle a nuestros invitados una mesa perfectamente hecha, con flores, múltiples bocadillos. Eso en Estados Unidos se llama entretener. Eso no es la hospitalidad. El punto de la hospitalidad no es la comida en sí, sino las relaciones que nosotros podamos hacer por medio de ella para conocer a esos extraños y serles de bendición a sus vidas. Ese es el punto. Puede que seamos solteros, estamos viviendo con nuestros padres, no cristianos. ¿Cómo voy a practicar la hospitalidad? Usted puede invitar a una persona, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, a un café. Empezar a entablar una relación con él, para que algún día usted pueda, Dios le permita a usted exponerle el evangelio a esa persona, que él pueda ver realmente el testimonio de alguien que realmente ha sido salvado por el Señor. Nosotros, hermanos, estamos dejando que el mundo diga cómo es el cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exponiendo nuestras vidas delante de los cristianos para decirles cómo es que vive el cristiano realmente, cómo es que es el cristiano. Puede que temamos los peligros de la hospitalidad, y los hay. Invitar a un extraño puede ser peligroso, pero eso es lo que nos ordena la Biblia. Pero la Biblia nos ordena también que tengamos discernimiento para practicarla. En la antigüedad hay una sátira que escribió un hombre en los primeros siglos de esta era, llamado Luciano de Samosata, y él hablaba en esa sátira de un hombre, creo que se llamaba Proteus el Peregrino. Este era un filósofo, un falso maestro, y él entraba a las casas de los cristianos porque como la característica de los cristianos era hospedar a los extraños. Los cristianos lo hospedaban y él salía con un montón de posesiones de los cristianos que le daban, porque él les decía que estaba padeciendo mucho y los cristianos le daban en su ingenuidad. Y Luciano Samosata le dice: no sean así, eres un falso maestro, eso no debe ser. El otro documento que ustedes pueden leer está en línea, la Didaqué, es un documento cristiano posapostólico que es para la iglesia de los primeros siglos. Ellos hablan en el capítulo 11 sobre cómo debe practicar la hospitalidad del cristiano, especialmente por la gran cantidad de falsos maestros que andaban de ciudad en ciudad y muchos cristianos los metían en sus hogares. Entonces, debemos practicarla, debemos ser cuidadosos, para eso hay que usar discernimiento, pero debemos practicarla. El temor no debe ser un obstáculo para que no practiquemos la hospitalidad. Este es un deber de todos nosotros, casados y solteros. Como iglesia, nosotros también podemos ser intencionales en esto también. En lugar de estar siempre con nuestro círculo más cercano de hermanos, no, acerquémonos a otro hermano que no conozcamos tan bien. Empezamos a conocerlo, establecer una relación más fuerte con las visitas, ir y conocerlos. Como iglesia, que haya un ambiente de hospitalidad entre nosotros en la iglesia. Podemos asegurarnos, hermanos, que nunca haya un hermano que tenga que quedarse aquí después del culto matutino, porque no haya un hogar cristiano entre nosotros que le abra las puertas para que ellos puedan llevar a su comida, comer con nosotros y descansar un rato.
Segundo, hay cosas que podemos hacer para empezar a obedecer al Señor en esto, o por lo menos para mejorar también. Muchos de nosotros lo están haciendo muy bien, pero también se puede mejorar. Podemos planificar, calendarizar nuestras invitaciones, tener listas de personas que vamos a invitar y calendarizarlas. Podemos presupuestar nuestros gastos mensuales del hogar. Podemos simplificar. ¿Ahora qué me refiero con eso? Bueno, doy ejemplo en mi casa. En mi casa mi esposa cocina, por dicha. Pero quien lava los platos soy yo. Y invitamos a gente y nos gozamos conversando y teniendo la relación en la mesa. Y después viene la lavada de platos. Y ve uno esa torre, esa montaña así de platos sucios. Viene uno el domingo al culto de la tarde y regresa a la noche y ahí está la torre y a quien le toca lavar es a mí. Entonces, ¿qué hicimos en nuestra casa? Usamos vasos y platos de plástico. Mi esposa cocina, pero se nos hace más fácil eso. Y eso nos libera a nosotros de que haya algún obstáculo en nuestros corazones para no practicar la hospitalidad. Entonces, con eso ya quedan poquitos platos, ya yo puedo llegar en la noche a lavar poquitos platos. Pero debemos simplificar, buscar cosas que hacer para que no poner obstáculos en la práctica cristiana. Seamos intencionales, hagámoslo frecuentemente, leamos libros sobre el tema, estudiemos la Biblia sobre qué dice la Biblia sobre la hospitalidad. Estudiemos libros cristianos, instruyámonos. Hermanos, en esta iglesia hay un matrimonio que es ejemplar en esto. Un matrimonio de hermanos maduros en la fe, que ellos se dispusieron a que todos los domingos iban a invitar a alguien a su hogar. Todos. Y yo les aseguro que todos los que estamos aquí hemos estado en su hogar y hemos disfrutado de la gran cocina de la hermana. Bueno, podemos nosotros acercarnos a ellos y hacerles preguntas para imitarles. Pero sobre todo también muchos de nosotros, como yo, debemos arrepentirnos para practicar hospitalidad. Esta es nuestra labor, veámosla más bien como nuestra labor en la Gran Comisión. Veámosla como una oportunidad de hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo sobre el Señor Jesucristo. Permitámosles a ellos ser testigos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y servirles a ellos en amor. Decía William Barclay, el cristianismo era y aún debe ser la religión de la puerta abierta. Que esta sea entonces nuestra práctica. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado y en lo que hemos meditado en esta noche. Señor, tú realmente cuidas de nosotros. No permites nunca que estemos en el camino incorrecto. No permites nunca que dejemos de progresar en esta carrera cristiana, Señor. Y te damos gracias por tu bondad y misericordia. Señor, y te pedimos que pongas en nosotros un corazón así, que tu Espíritu Santo pueda controlarnos de tal manera para cumplir este mandamiento que nos has dejado en tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos practicar la hospitalidad como tú quieres que la practiquemos. Que nosotros, Señor, podamos servir para la expansión de tu reino en este mundo, entre nuestros vecinos, entre nuestros compañeros de trabajo, amigos. Porque a todos aquellos que tú pones en nuestra vida y nunca les hablamos del Evangelio, Señor, de eso tú nos llamarás a cuenta también.
Oh Padre, danos amor por el extraño. Y Señor, si hay alguien aquí que sea extraño de tu reino, te pedimos por su alma, que tú, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, habiendo recordado el Evangelio, tú hoy, Señor, los lleves al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, y los hagas hoy, Señor, conciudadanos con nosotros y miembros de tu familia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.